Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy, para volver a la más que fluida situación del Medio Oriente, tiene una variable muy característica. Yo diría que el señor Netanyahu le ha dado una patada a la mesa. Conformó una muy trabajada coalición, pero dos de sus integrantes, que ciertamente tienen ambiciones y esperan, le están haciendo y esperan seguir haciéndole sombra. Por un lado, Tzipi Livni, una dama que viene incluso de los servicios de inteligencia y que fue integrante de las Fuerzas Armadas en unidades muy especiales. Y Yair Lapid, muy carismático hombre de la televisión, comentarista y periodista y hombre de mucho carisma que le ha hecho sombra desde el comienzo, pero Netanyahu es de los que igual se agarran a un clavo ardiendo para formar la coalición y mantenerse en el gobierno, ¿no? Incluyendo Lieberman, el impresentable Lieberman, que se va puliendo de a poco, ¿no? Recordemos que Lieberman era un boxeador en la puerta de una discoteca en Moscú, donde le daba a los que se ponían pesados cuando bebían demasiado, y no tenía precisamente una formación como para este tipo de cargo, pero como había muchos judíos que emigraron de Rusia, formó un buen segmento de patria rusa y generó un componente, y Netanyahu, para lograr la coalición y mantenerse al frente con mayoría en la Knesset, igual se hubiera agarrado un clavo ardiendo, ¿no? Ahora, Tzipi Livni es otra cosa. Tzipi Livni es una oficial de las Fuerzas Armadas que viene además del más alto nivel de la inteligencia y es una jugadora de ajedrez, probablemente igual o más fina que Netanyahu. Netanyahu en Estados Unidos era estadounidense y vendía muebles y en Israel era lo que era, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar el detalle, ¿no? Netanyahu es hijo de un patriarca que vivió más de 100 años y un hermano que murió como supercomando heroicamente en el rescate de Entebbe. Entonces, anda ahí, ¿no? El resultado es medio culebrónico, pero vamos a mostrarle, porque esto no es lo único de hoy ni lo más importante, pero es interesante comenzar con esto. Se recalienta el tema este-oeste, para variar, lugar común, Ucrania. Y una cosa que le dio en el hígado a Netanyahu es que la Asamblea Nacional Francesa, ¿no?, en una mayoría aplastante, votó a favor del reconocimiento de un Estado palestino. Y esto es todo un mensaje, ¿no?, sumado a los enésimos mensajes que ya ha recibido. 339 contre 151, la Asamblea Nacional ha adopté. Pie, ovación de pie. La Asamblea Nacional Francesa aprueba reconocimiento al Estado palestino. 339 votos por el sí, 151 en contra, pese a todo el lobby sionista. Señalan que esta es una vía importante para encontrar un arreglo definitivo al conflicto del Medio Oriente y que debería ser oída. Pasillos, negociaciones, lobbies van, lobbies vienen. El texto dice, recalca la necesidad de desembocar en una solución definitiva del conflicto que permita el establecimiento de un Estado democrático y soberano de Palestina, en paz y en seguridad con el Estado de Israel, y en base a las líneas de 1967, con Jerusalén como capital de esos dos estados. Ya los diputados británicos, suecos y españoles habían hecho lo propio en días pasados y reconocieron a Palestina como el Estado soberano e independiente. Oigan bien, más de 130 países del mundo han reconocido a Palestina como Estado libre y soberano, siendo los que dicen que no todavía Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, y algunos de sus aliados quienes persisten en una actitud de no reconocerlos hasta la fecha. Jacques Nia, veo que las cosas se bloquearon totalmente hoy, eso es un mensaje claro, y no es solo un mensaje francés, porque el Parlamento español va a decir lo mismo, el gobierno británico, el gobierno sueco, por lo que de nuestra parte hay una necesidad de reconocer a Palestina. Este sigue siendo el trabajo del presidente de Francia, pero tendrá que tener un récord de este voto y también porque hay una necesidad absoluta para que las cosas se muevan en adelante, porque hoy está todo bloqueado.
Así que yo quisiera pensar que si quieres paz en el cercano oriente, la paz tiene que ir en dos pies. Dos piernas significa dos estados. A ver si lo entiende. Pierre Lelouch, a su vez, había dicho el propósito de esta resolución, argumenta que la resolución va a crear un choque que podría llevar a dos partes a la mesa de negociaciones de nuevo. Laurent Fabius decía, el ministro de Exteriores galo, ¿no? Laurent Fabius, dice, había comentado en noviembre que París podría reconocer el Estado palestino en el caso de que fracasara el actual y último intento de París de ayudar a los israelíes y palestinos a salir del atolladero. Y aquí el hombre dijo, a favor de la resolución ha votado todos los partidos de izquierda representados en la Cámara Baja, así como representantes de los republicanos, los diputados de la derecha se han expresado en contra de la iniciativa y otros se han abstenido o no han participado en la votación. El canciller Laurent Fabius anunció que Francia reconocerá al Estado palestino de forma unilateral si las Naciones Unidas en las negociaciones planeadas hace 2 años no tienen éxito. Y en un comunicado oficial de la Embajada de Israel en París, dijo que el voto francés envía señales equivocadas a los habitantes de la región y supone un obstáculo para alcanzar un verdadero acuerdo de paz. Suecia ya reconoció al Estado palestino y los parlamentos del Reino Unido y España les pidieron a sus gobiernos que hagan exactamente lo mismo. Laurent Fabius ha tenido que tragar duro y después de que el Parlamento francés votó por amplia mayoría a favor de reconocer a los palestinos como un Estado. Ramallah, margen occidental, y Netanyahu. Ibrahim Abu Hadir. Es una noticia positiva y confirma que la cuestión palestina es la adecuada y estamos en la dirección correcta. Abdallah dice, esto debería ser una motivación para el gobierno francés para aceptar e ir en esta decisión y reconocer a Palestina como un Estado, ya que en esta medida Francia ayudará a impulsar el proceso de paz. Y Alex Meyer dice, creo que el voto a favor de los palestinos en el Parlamento francés será algo muy malo para la política de Francia y no sé si realmente ayudará a la decisión del Estado de Israel. وفق هذا القرار بالاعتراف بدولة فلسطين لأنه بهذه الطريقة تكون فرنسا أسهمت في دفع عملية السلام إلى الأمام. Luego, Frank Mamo decía, creo que el voto del Parlamento francés no es una buena cosa. Y no voy a ser sutil. Para la discusión entre israelíes y palestinos, esto no es bueno. Obviamente, estamos del lado de la opinión hebrea. Politics of the French nation, and I don't know if it will really help the decision of the Israeli state. Bueno, Netanyahu estaba que echaba humo. La opinión pública manejaba esto con más tranquilidad. Nada parecía haber interrumpido el ritmo habitual. I think the vote of the French Parliament, this is not a good thing, and there will be not help for the... Creo que el voto del Parlamento francés no es una buena cosa y no va a ser útil en la discusión entre israelíes y palestinos. Esto no va a ayudar en nada. Reaccionó Netanyahu de muy mal talante y disimulando el golpe. En una palabra, esto se llama golpe de Estado, que hace que sea imposible ejecutar un gobierno y que hace que sea imposible liderar un país. Por lo tanto, di instrucciones al secretario de gobierno para emitir cartas de despido a los ministros Tzipi Livni y Yair Lapid. Por lo tanto, también se debe a la necesidad de garantizar un comportamiento estable y adecuado del gobierno y decidí impulsar la legislación para disolver el Parlamento, la Knesset, e ir a elecciones lo antes posible. Es decir, cuando no siguen sus lineamientos extremos, patea la mesa. Netanyahu convoca elecciones parlamentarias anticipadas en Israel, provoca su propia crisis de parlamento y nada menos que lidera el partido derechista Likud, se lanza y despide nada menos que Yair Lapid, el ministro de Finanzas, y nada menos que la ministra de Justicia Tzipi Livni, quienes son dirigentes de partidos de tendencia centrista y no a la ultraderecha como él. En las últimas semanas, incluido el último día, los ministros Lapid y Livni han atacado duramente al gobierno que lidero y no toleraré más una oposición dentro de mi gobierno, dijo Netanyahu en un comunicado. Yair Lapid y Tzipi Livni son líderes de partidos de centro que se han opuesto a la designación de Israel como Estado judío,
que es francamente una resignación racista para todos, ¿no? Apareció a dar la cara a Víctor Lieberman. Una elección es un hecho. Yo no quiero entrar en las razones que llevaron a este punto y hasta este momento, y estoy seguro de que podríamos haber actuado de manera diferente y haber evitado elecciones. Ya él mismo se desmarcó de Netanyahu, ¿no? Seguro que se queda sin cartera aquí. Creo que todos deberíamos estar unidos. Y en el momento y en el lugar de quedar unificados, vamos a pelear por unos meses. Estoy seguro que inmediatamente después de la elección, que debería tener lugar tan pronto como sea posible, vamos a tener que formar un nuevo gobierno que sea capaz de enfrentar a todos estos desafíos. Lieberman afirma que el adelanto de las elecciones es un hecho consumado. No quiero hablar de las razones por las que hemos llegado hasta aquí, pero estoy convencido de que pudimos haberlo hecho de otra manera. Respira por la herida, Lieberman. La coalición de Netanyahu hace aguas desde antes de la pasada guerra de Gaza en julio y agosto, pero se barajaba la posibilidad de que podría convencer a los dos partidos ultraortodoxos de sumarse a su gobierno para sustituir 19 diputados de Yesh Atid. Ari Deri, líder más numeroso de estos partidos, el Sefardí Shas, anunció esta mañana que no harán ningún pacto sin antes ir a elecciones, bloqueando toda posibilidad de que el gobierno israelí logre aprobar los presupuestos generales del Estado en diciembre. Tiro en un pie para Netanyahu. Sin ellos, la ley estipula la disolución automática del Ejecutivo Nacional. Se corre el riesgo Netanyahu en esta jugada y todos los políticos coinciden en señalar los daños del adelanto de las elecciones a menos de 2 años después de las anteriores, pero aseguran que las diferencias son insalvables. Ayer Netanyahu y Lapid se unieron en privado para intentar esquivarlas, pero el encuentro terminó en un portazo. Y Lieberman no sabe si va a tener una cartera o no después. Como quiera que sea, 1997, primer ministro Netanyahu con Avigdor Lieberman formaban, agarrando un clavo ardiente, después aparecían todos los personajes que ahora son noticias, ¿no? En 2006... varios de Lieberman, luego los anuncios de Naftali Bennett como ministro de Economía, Ehud Barak siendo recibido en el show de la noche que manejaba Lapid. Todos estos personajes que forman parte del paisaje audiovisual, Lapid, el carismático periodista de la televisión, ahora figura político, le hace sombra a Netanyahu. 2003, Ariel Sharon, entonces ex primer ministro, hablaba de la absorción de la inmigración, y el ministro del Ministerio de Tzipi Livni. Todos estos fueron circulando desde el 2003 al 2008, y ciertamente ahí lo tenemos, Ariel Sharon, y ahora desaparecido, aquel que entrevistamos aquí en este mismo estudio. Tzipi Livni, una estrella creciente. Bueno, Yair Lapid es un político israelí, actor, escritor, periodista, conductor de televisión y presentador de noticias y fundador del partido político Yesh Atid. Y Tzipi para los amigos, Malka Livni, nacida en Tel Aviv el 8 de julio del 58, es una política israelí que fue líder del partido Kadima durante el gobierno de Ehud Olmert, ministra de Asuntos Exteriores, viceprimera ministra de Israel. Fue la segunda mujer después de Golda Meir en ocupar la cartera de Exteriores de Israel. Livni vive en Tel Aviv, está casada y tiene 2 hijos. Livni es hija de Eitan Livni, nacido en Polonia, y Sarah Rosenberg. Ambos fueron miembros prominentes del Irgun. Irgun y Stern eran los que empezaron con el terrorismo con el mandato británico para tratar de sacar a los palestinos como fuera. Tzipi fue teniente de las Fuerzas Armadas israelíes y trabajó para el Mossad a principios de los años 1980. Diplomada en Derecho de la Universidad Bar Ilan, varios años de experiencia como abogada y está especializada en Derecho Público y Comercial. Pero el hueso duro debe ser Lapid, ¿no? Porque Yair Lapid, hijo del político Joseph Tomi Lapid y la escritora Shulamit Lapid, está casado con la periodista Lihi Lapid, con quien tiene 3 hijos y viven en Ramat Aviv. Lapid comenzó su carrera periodística como corresponsal militar para el ejército israelí en la revista semanal Ba'am Hamed,
significa en el campamento. También escribió para el periódico Ma'arib de corriente mainstream. En 1988 fue nombrado director de la edición de Tel Aviv del periódico del grupo Yediot Aharonot. En el 91 comenzó a escribir una columna semanal en el suplemento de fin de semana en un diario de circulación nacional, al principio en Ma'arib, más tarde en su competidor Yediot Aharonot, y su columna llamada ¿Dónde está el dinero?, se convirtió su lema en búsqueda del cargo político. En el 94 empezó a conducir viernes por la noche el principal programa de entrevistas del Canal 1 y ese mismo año tuvo un papel como actor en la película israelí El canto de la sirena. Bueno, la gente opina. A political map that will be more favorable to him with a bit more power. Yesh Atid, partido líder, Yair Lapid, dijo, el primer ministro Netanyahu decidió anoche que llevar a Israel a unas elecciones innecesarias. Tuvimos una alternativa, una buena alternativa, en lugar de gastar miles de millones de shekel en una elección innecesaria. Y Israel no está en una situación fácil. Nuestras relaciones con los Estados Unidos se han dañado gravemente a causa de ser condescendientes y en ocasiones al comportamiento insultante. Gaza no está desmilitarizada, toda una generación termina cada mes en deuda. Podríamos haber trabajado juntos para solucionarnos, podríamos haber llevado algo positivo en vez de ir a elecciones innecesarias. That will be from here at least half a year and will already lead the entire world into next summer. Y el analista político y columnista Amos Azael también decía, él, el primer ministro Benjamín Netanyahu, aparentemente piensa que una nueva elección producirá un mapa político más favorable a él, con un poco más de potencia en el centro y en el bloque derecha, desplazando del centro la actualidad. Se encuentra dentro de su coalición, ha sido consistente con la forma en que ve la espina que tiene clavada en el costado. Otro analista político y columnista, Amos Azael, decía, si Netanyahu ahora maniobra el sistema político israelí en su propia elección, entonces tal vez gane más tiempo y más tiempo expirará este ajuste desfavorable geopolítico en el que se ve obligado a funcionar. Eso significaría que hasta las elecciones se llevarían a cabo y después, hasta un nuevo gobierno, surge una nueva coalición. Going to new elections, just a waste of time, waste of money. En todo caso, de aquí a por lo menos la mitad de un año, ya conduciremos nuestra política sobre el mundo entero en el próximo verano y luego Obama tal vez será realmente la forma en que Netanyahu lo ve, un blanco fácil y que la manera de entender las cosas para él sean favorables estratégicamente. Todas unas interpretaciones muy, muy retorcidas, ¿no? Estas nuevas elecciones son solo pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Nada va a cambiar porque el sistema político en Israel va a ser lo mismo. Nada va a cambiar. Misma coalición, misma gente, siempre y cuando el sistema no pueda cambiarse. Well, thank you very much for coming. Thank you for having us. And I'm sure that at least we'll do our best. Estamos en Tel Aviv, Shaika, Serbia, primer ministro serbio, Alexander Vukovic, recibido por Shimon Peres. Y esto significa para Aleksandar Vučić, primer ministro serbio, una declaración de este tipo. Está claro que no estamos aquí para ser condenados ni para condenar a nadie. 6 años más de este esfuerzo y trabajo desde las primeras firmas con la presencia del entonces presidente Boris Tadžić y el primer ministro Kostunica. Creemos que el proyecto era beneficioso para Serbia, que no lo abandonó incluso en la mayoría de las presiones adversas. Ahora estamos pagando el precio de un conflicto entre las grandes potencias, pero el pueblo de Serbia no debe preocuparse en este invierno o en los inviernos venideros. Tendremos éxito en la búsqueda de una solución, se refería al suministro de gas, en el mejor interés de nuestros ciudadanos. Es que el general invierno está a la vuelta, ¿eh? Y si no tienen gas, se van a congelar. Sí sería mejor tener el South Stream, claramente. Serbia tendría una mejor seguridad energética. Pero vamos a hacer nuestro trabajo y la gente no debe preocuparse. Claro que se preocupan. South Stream era la garantía de la energía proveniente de Rusia que nunca falló. Entonces Vučić dice que Serbia paga el precio de las discordancias entre los grandes. Y ahora el primer ministro de Serbia declaró que no está feliz con la declaración del presidente Vladimir Putin
de que el proyecto de gasoducto South Stream se pone punto final porque indicó que los ciudadanos de Serbia no tienen que preocuparse, pero eso está por verse. Este gigantesco gigantesco gasoducto se encuentra ahora, Vučić está en Jerusalén y dijo que aún le ha alegrado menos la declaración del presidente de Gazprom, Alexei Miller, de que el proyecto South Stream está cerrado y de que esta firma se va a construir un nuevo gasoducto hacia Turquía. Es decir, la respuesta de Rusia está doliendo, ¿no? Serbia no ha contribuido con nada para que se tome tal decisión y nosotros no tenemos ninguna culpa de ello, dijo Vučić. Él indicó que ese es un buen proyecto al que Serbia no renunció incluso cuando se hallaba bajo las presiones más grandes. El presidente Putin declaró ayer en Ankara que las condiciones actuales de Rusia no puede continuar la realización del South Stream teniendo en cuenta el hecho de que hasta ahora no ha recibido el permiso de Bulgaria para construir el gasoducto. Y en Berlín, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, decía: se me garantiza, porque es una preocupación de las autoridades alemanas, que Francia hará lo que sea necesario para decirse, a ver cómo se adhieren nuestras normas comunes, mientras hacemos un esfuerzo para asegurarnos de que el crecimiento excesivamente débil en Francia, que también es muy débil en toda Europa, pueda ser más fuerte en los próximos meses, pero también sabemos que ese crecimiento será más fuerte porque vamos a hacer una serie de reformas estructurales. Tal vez a alguno de ustedes le gustaría preguntar acerca de las reformas que queremos instaurar. Esa será la próxima garantía de crecimiento extra para nuestra área. Luego Michel Sapin dijo: sabemos que las dificultades se refieren también a las diferencias que puedan existir entre nuestros centros financieros, las consecuencias que podrían tener en cada uno de nuestros centros financieros, pero Francia está verdaderamente decidida a poner en marcha un impuesto a las transacciones financieras. Tenemos todo, sabemos que no podemos poner inmediatamente en marcha ese impuesto a las transacciones financieras de nuestros sueños, con todas las posibilidades, pero creo que hemos escrito en nuestro documento conjunto la buena voluntad de hacer una primera etapa, un primer paso que muestre que es posible poner un impuesto a las transacciones financieras en el lugar. Wolfgang Schäuble decía: la situación en que estamos no es nada fácil, pero también estamos en un punto, con el nuevo Parlamento Europeo y la Comisión Europea, donde podemos sentir una nueva voluntad común en Europa para salir adelante más rápido y con mayor eficiencia, en lo que era un centro del tema de nuestras conversaciones de hoy, y en nuestras discusiones antes de estas conversaciones de ahora, así como en una situación económica bastante difícil, en un entorno geopolítico también bastante difícil, nos referimos a un crecimiento más sostenible de la inversión. Medio críptico, ¿no? Toda esta jerga tecnócrata de los neoliberales, pero bueno, eso fue lo que dijeron. Y luego Wolfgang Schäuble dijo a otra pregunta. A pesar de la previsión ligeramente inferior para 2015, sigue siendo la política de financiación de la Unión Europea a mediano plazo hasta 2018 de hasta 10.000 millones de euros de inversión y además vamos a continuar. Y eso no tiene nada que ver con el programa de Juncker. A otra pregunta respondió: para nosotros, todo esto se encuentra bajo el título Asociación para la Modernización. Creemos firmemente que no tiene sentido para nosotros en Europa, para Alemania, Francia, otros países, señalar con el dedo a otro país y decirle lo que debe hacer. Pero estamos convencidos de que la cooperación entre Francia y Alemania, bajo el título de Asociación Modernización, en este difícil momento va a ser una vez más el motor del desarrollo europeo. Y luego Sigmar Gabriel dice: con la ayuda de la iniciativa del señor Schäuble, el gabinete alemán, lo más probable el miércoles, tenga un acuerdo sobre el programa de eficiencia energética en Alemania. Es decir, el tema de la energía, petróleo o gas, lo quieran o no, está absolutamente presente en todas las agendas y en todas las cumbres. Y buscan explicar, hablan y hablan y hablan, pero ahí está en la agenda. El eje franco-alemán busca renovarse en torno al plan de inversiones de Juncker. Los ministros de Finanzas, Wolfgang Schäuble y Michel Sapin, de Francia, como los de Economía de ambos países, Sigmar Gabriel y Emmanuel Macron, expresaron en este encuentro en Berlín, que también asistió el presidente del Bundestag, Jens Weidmann: nuestro tema central hoy fue cómo lograr un crecimiento a largo plazo en una situación geopolítica que no es nada fácil
¿Y cómo vamos a lograr más inversiones?, dijo Schäuble en esta comparecencia conjunta ante la prensa. Muchas sonrisitas, pero no hay respuestas concretas. Esto es dar vueltas sobre el mismo círculo. Sapin reiteró asimismo que apoya la iniciativa de Juncker. Y hablando de problemas, el Bundestag reprocha a Bruselas su laxitud con Francia e Italia, y en casa, tremendo problema con la huelga de Lufthansa. Es el aeropuerto de Frankfurt, la gran base. Wilhelm Peters, Jasmin Salal, Rainer Walser, Beatriz Milleville nos darán opiniones de lo que representa que los pilotos paralicen por completo la aerolínea Lufthansa y eliminen, oigan bien, 1.400 vuelos. Anulado, anulado, anulado. Eso sí es un problema logístico. La gente, con la paciencia que se estila en esas latitudes y longitudes, Lufthansa ha dicho que no aceptaría la demanda de los nuevos pilotos, al igual que los que están ya en la compañía, que puedan jubilarse a los 55. Afirma que los pilotos, espera que los pilotos hagan una contribución a la reducción de costos en el grupo, que compite estrechamente con aerolíneas de bajo costo como Ryanair, EasyJet y con las compañías con sede en el Golfo Pérsico. Solo bajar los salarios no ayuda con respecto a Ryanair, pero la nueva oferta de la que podemos hablar lo haría. Wilhelm Peters, creo que la huelga es absolutamente absurda. Yo también he sido afectado por ella porque mi vuelo fue cancelado el lunes. Vuelo mucho y todo esto es muy llamativo para los conductores de trenes y Lufthansa es excesivo, esto en mi opinión. Jasmine, cuando te ves afectado concretamente a ti mismo, yo viajo mucho con Lufthansa para el trabajo y tengo citas que cumplir. Y cuando no es posible debido a esto, es molesto porque entonces tiene un impacto directo en mí. Rainer dice, creo que es una lástima que la carga recae sobre los hombros de los clientes cuando no puede ser resuelto de otra manera. Una verdadera pena. Beatriz Milleville dice, me temo que solo tenemos que salir de esto como se pueda. En otros países las huelgas están aún peor que aquí. Y este es el caso. Al final la gente tiene que ser capaz de defender sus derechos de una manera o de otra. En suma, los pilotos paralizan por completo la aerolínea Lufthansa y dejan en tierra 1.400 vuelos. Unos 150.000 pasajeros están afectados, informó Reuters. El sindicato de pilotos, Cockpit B Victor Charlie, que representa 5.400 pilotos de Lufthansa, 5.400 pilotos de Lufthansa, tratan de conservar un marco que permita a los pilotos jubilarse a los 55 años y recibir hasta un 60% de su salario antes de recibir la totalidad de la pensión habitual a los 65. Lufthansa dice que no aceptará esto y déjenme decirles que así como paralizada está esa imagen, paralizado se ha quedado 1.400 vuelos solo en Alemania. Bueno, brutal esto, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta, esto no se dice mucho, ¿no? Lo hemos insinuado aquí. Los pilotos tienen un desgaste muy especial y además viven rodeados de emisiones de radiaciones en la cabina, que tienen sus consecuencias, pero no es el momento de hablar de eso. Veamos cómo aterrizaron en la realidad los mercados hoy. El precio del crudo venezolano estable a $68.08. De la sexta OPEP a la baja. ¿Quién está saboteando la OPEP? La OPEP que fue creada por Venezuela y que ayudó a todos ellos a hacer los millones que hicieron, está siendo saboteada desde adentro. Sexta OPEP, $66.44. West Texas, también a la baja, 68.30. Precio del Brent, Mar del Norte al alza, 71.26. El oro baja, están contentos con este mercado, 1.197.60 la onza Troy. El café a la baja, $184.63. El cobre a la baja, 6.385 la tonelada. Y el níquel sube, buenas noticias para nuestros productores, 16.205 redondos la tonelada. Baja la soja, 365,88 y el precio del euro a 1,25 estable frente a la divisa estadounidense. Es la hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo y no veo en los monitores de satélite algo que nos vaya a cambiar la pauta. Estamos al tope. No se vayan, ya volvemos.
14 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Avenida Urdaneta. Cuarta válida de Garruchas. Tú, las rolineras, la madera y las parrandas decidirán el ganador. Inscríbete en el Hotel León de Oro, ubicado en la Avenida Universidad, desde las 9 de la mañana. Vive Caracas, tu capital. Hay 1000 maneras de contar nuestra historia y 1000 maneras de verla. Nuestra historia contada por nuestros billetes, nuestras monedas y por las joyas del Libertador. Exhibición permanente de las joyas del Libertador y la numismática venezolana en el BCB. Tu espacio. Hay cosas en la vida que requieren cuidado y hacerlo implica constancia, dedicación, detalle. Se necesita coraje para defender lo que amas y hacer presencia en el momento preciso. Haz de la calma tu libertad. Patria segura. Desafío de todos. Los mejores espacios para la vida y la paz en el Zulia. Una nueva gestión construye y rescata modernas áreas para la recreación y el esparcimiento, haciendo del Zulia la región verde de Venezuela. Lo que más me gusta a mí son los animales, los árboles, la naturaleza, el olor del parque. Se puede conversar, jugar. Yo estoy muy contenta porque el gobernador puso el parque muy bonito. Obras de un solo gobierno eficiente. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Me pidieron que repitiera un testimonio que me salió espontáneamente de estos días, de esos recuerdos que uno tiene de tantas idas y venidas de las zonas de crisis. Yo venía de Irak y la situación estaba fea. Logré salir hacia el Líbano, porque el Líbano se estaba combatiendo, pero no era tan grave, se podía llegar. Y un colega estadounidense me había dicho, bueno, tú me apoyaste aquí porque no había una cama en ningún hotel donde poder dormir en Bagdad. Como para ellos parece que América es lo mismo, sea Estados Unidos o Venezuela, tú tuviste la cortesía de compartir tu suite. Ahora yo te quiero, si te animas, ir a mi base de operaciones, que es el Líbano. La cosa está interesante, hay bastante plomo, pero se está viviendo. Bueno, llegamos a la influencia total de las colonias, ¿no? El hotel que conseguí se llamaba Mayflower y una barra espectacular donde a las 5 de la tarde los que se mataban durante el día, ahí se encontraban en territorio neutral, fuera musulmanes o no, se echaban trago hasta que no podían más. Y se llamaba Duke of Wellington. Eso es histórico. Y entonces estaban ahí, de este lado de la barra, que era en forma de herradura, 4 muchachitos de mucho billete, que eran de los multimillonarios del Golfo, que venían a estudiar a la Universidad Americana de Beirut. Bueno, americanos somos todos, ¿no? Debía ser universidad estadounidense, pero bueno, así se llamaba. No vamos a regalarle gentilicio a nadie. Yo estaba oyendo a esos muchachos jactándose, echándose tragos que como musulmanes se suponía que no debían echarse, pero bueno, estaban viviendo su juventud. Y nosotros les enseñamos el valor del petróleo y bla, 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 bla. Sí, porque hicimos esto, hicimos lo otro. Y había un obvio estadounidense del otro lado. Yo estaba más o menos en la mitad de camino y escuchaba. Por casualidad, ese señor estaba tomando un clásico cóctel. Éramos los únicos que habíamos pedido Negroni. Y el tipo estaba que echaba humo, ¿no? Y digo, ¿qué le pasa a este gringo? De repente le pega un manotazo a la barra y dice, bullshit, ustedes están hablando pistoladas, para decirlo suavemente. Ustedes están ahí gracias a que los venezolanos, que fueron los que nos fregaron a nosotros creando la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso,
Gracias a los venezolanos ustedes han reivindicado su petróleo. No hablen tanta pistolada, ¿no? Bueno, tuve el honor de entrevistar a Juan Pablo Pérez Alfonso y dije, bueno, este gringo es el mío, voy a brindar con él. Me dice, no, es que yo, ¿de dónde es usted? Estoy investigando. Yo soy de la Universidad de Texas y bueno, el tipo sabía de la historia del petróleo, ¿no? Fíjense las influencias de Venezuela en eso. Bueno, mutatis mutandi, el resultado es que la situación ahora nos la cobran. Nadie olvida que fuimos nosotros los que les enseñamos, con toda humildad, es un rigor histórico. Fue Venezuela la que les enseñó, unió a los países árabes, los logró reunir en la OPEP y cambiaron las tendencias del mercado. Y eso es lo que nos están cobrando ahora, ¿eh? Porque esta bajada de petróleo es artificial, premeditada y tiene una diana que es tratar de quebrar la economía venezolana. Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Anécdotas de frentes de guerra hay muchas, pero esta me pareció muy representativa. No son los Katyushka de la Segunda Guerra, son los Grad, versión moderna y ampliada. Mientras los ministros de la OTAN dicen que Rusia desestabiliza deliberadamente a Ucrania, la OTAN establece fondos para reformas militares en Ucrania, y estos Katyushka los estamos viendo volar sobre Donetsk en Ucrania. Bueno, no son Katyushka, ¿no? Son Grad. Son videos de aficionados publicados en los sitios de los medios sociales, donde te dicen, no podemos comprobar esto. La sede de la OTAN, tradicional, y aquí sí se está gestando, digamos, el marco pretendidamente legal de una jugada que nos lleva demasiado cerca de los viejos roces de la época de la Guerra Fría, ¿no? El logotipo tridimensional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todas las banderas que componen esto. Desde luego ya hay que pensar en la Navidad, estamos en diciembre, pero parece que vamos a tener otra Navidad con muchas novedades en los teatros de operaciones. Veamos cómo se cuecen estas habas. Entrando en Bruselas, a donde se bate el cobre, Jens Stoltenberg, y el secretario general de la OTAN, dice ante la ansiosa prensa. Por supuesto se habla de Ucrania como uno de los temas. El problema ha sido que los separatistas y Rusia no están respetando los acuerdos de Minsk. El alto del fuego se viola y, por ejemplo, el acuerdo de Minsk que establece que debemos tener el control de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, no ha sido posible llevarlo a cabo debido a que los trabajos son los que son responsables de la vigilancia de la frontera se han visto gravemente socavados. Por lo tanto, hay que respetar las fronteras internacionales para que sea posible tener la supervisión internacional independiente de cada frontera y para hacer posible detener el suministro de equipo militar, de tanques, de la fuerza de los separatistas en Ucrania. Eso es algo muy importante y hacemos un llamamiento a Rusia para que haga exactamente eso. Tanks of forces to the separatists in Ukraine is something which is very important, and we call on Russia to do exactly that. En suma, Stoltenberg denuncia que los separatistas ucranianos y Rusia vulneran el alto el fuego y aseguró que Ucrania hace lo que puede para mantener los acuerdos de paz de Minsk, pero que tanto los separatistas prorrusos como Rusia no están respetando el alto el fuego decretado en la zona. La OTAN, a consecuencia de esta declaración, aprueba fuerzas de reacción rápida. ¿A qué les recuerda eso? Bélgica, llega John Kerry, representante permanente en la OTAN, Douglas Lutz, y escucharemos a Frank-Walter Steinmeier y a Linas Linkevičius, porque se está recalentando el ambiente definitivamente en relación este-oeste, ¿no? Ja, hallo, guten Morgen.
declara, buenos días, Frank-Walter Steinmeier, dice, desafortunadamente no estamos tan lejos como nos gustaría. Todavía Rusia ha violado las leyes internacionales con su conexión de Crimea y todavía hay lugar para los combates en el este de Ucrania que deben parar. Siempre que las armas puedan venir, su entrega debe parar. Tenemos que llegar a una solución política a largo plazo. Eingestellt werden, dann die Möglichkeit zu haben, an der politischen Entschärfung zu arbeiten. Die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt in the long run über eine politische Lösung reden kann. Wir werden Luego habla Linas Linkevičius. Suena muy lituano esto, ¿no? Linas Linkevičius dice, desde que se enfrentan, la agresión externa no es un conflicto interno, como a veces parecía y a la vez lucía como proporcionado. Es externo. Y realmente tienen que luchar, es una guerra. Y también tienen que llevar a cabo reformas al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que apoyar al gobierno ucraniano por todos los medios, económico, financiero, político. Y yo también diría militar en ayuda a sus Fuerzas Armadas. Toda la familia va llegando a la sede de la OTAN. Y aquí llegaban Jens Stoltenberg, John Kerry, luego lo hacía Evangelos Velizelos, el ministro Bert Koenders, holandés, el alemán Frank-Walter Steinmeier, Stoltenberg y Kerry se daban las manos, se iban encontrando los nuevos y ya las figuras clásicas, ¿no? Stoltenberg dice que la OTAN apoya esfuerzos para el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, ya se lo hemos oído decir. Debemos apoyar todos los esfuerzos para cumplir y respetar los acuerdos de Minsk y el alto el fuego. Volvió a acusar a los milicianos de Donbass de violar estos acuerdos. Asimismo, llamó a Rusia a no apoyar a las milicias y respetar el régimen de alto el fuego. Y la OTAN confía en que Ucrania continúe yendo por el camino de las reformas y haga todo lo posible para cumplir los acuerdos de Minsk, que es el leitmotiv. Foto de familia. Para poner fin a las hostilidades, el gobierno ucraniano y los independentistas acordaron con mediación de Rusia y la OSCE una tregua el pasado 5 de septiembre y al día 19 firmaron en Minsk un memorándum para garantizar la observación del alto el fuego. Desde abril pasado, Ucrania del Este está sumida en un conflicto armado que, según estima la ONU, se ha saldado ya con más de 4.000 víctimas mortales y casi 10.000 heridos. Esto es interesante para leer los labios. Una vez más, los protagonistas fundamentales, ¿no? Steinmeier, Jens Stoltenberg, pero las bilaterales aquí, vean la cara de cansancio que tiene el secretario de Estado y secretario, el caballero estadounidense, ¿no? Las diferencias de horarias que está volando viaja más que una mala noticia, eso se nota. Eso también le afecta a los pilotos, ¿no? Ustedes lo saben. Por eso los de Lufthansa dijeron, ya, hasta aquí. Queremos jubilarnos antes, disfrutar algo de la vida y que nos paguen mejor. Bueno, le hicieron la agenda a la medida, ¿no? Al caballero estadounidense. El ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, propuso hoy en Bruselas la creación de un gremio para facilitar el diálogo entre la OTAN y Rusia para reaccionar con rapidez en caso de que se agudizaran las tensiones. Durante la reunión de la OTAN, Steinmeier expresó su preocupación por la ausencia de comunicación, que consideró más grande que durante la Guerra Fría, ausencia de comunicación más grande que durante la Guerra Fría entre la Alianza Atlántica y Rusia tras la desaparición del Consejo OTAN-Moscú. Steinmeier la cantó clara. Gerade auch mit Blick auf die Entwicklung des Prozesses des Konfliktes in der Ostukraine. Creo que mirando el conflicto en el este de Ucrania nos vemos obligados a contemplar cómo no dejar a la situación de deslizarse por completo, dejar que el automatismo de una dinámica militar pueda tomar el control. No queremos eso. El trabajo político es necesario, un trabajo de política exterior, también canales independientes para poder verificar ciertas noticias. Außenpolitische Arbeit, aber ich glaube, man braucht auch solche Kanäle
Tiene la madurez de alguien que tuvo un país dividido, ¿no? Y vivió muy de cerca las tensiones este-oeste. Y luego Jens Stoltenberg, nuevo secretario general de la OTAN. Los cambios que hemos visto en Europa, tal vez algo que no vamos a volver a la normalidad en un corto plazo, sería lo que indican. Me gustaría dejar muy claro que la OTAN no busca la confrontación con Rusia y la OTAN no quiere una nueva guerra fría. Pero nosotros no podemos ceder en los principios de la seguridad y la paz en Europa, y la zona euroatlántica se ha creado después de muchas décadas de trabajo. En suma, la Alemania propone crear un organismo específico para el diálogo entre la OTAN y Rusia. El jefe de la diplomacia alemana dijo que ese nuevo gremio debería poner en el diálogo temas como ejercicios militares internacionales, sobrevuelos de aviones militares, visitas a barcos rusos en regiones lejanas y otras acciones en las que se están involucrando las Fuerzas Armadas. Ucrania, el epicentro, Petro Poroshenko, entrando a la Cámara del Parlamento. Pavlo Klimkin encabezó el Ministerio de Relaciones Exteriores en julio. Durante medio año demostró que él es la persona adecuada en esta posición y en el momento adecuado. Firmemente puedo decir que estoy satisfecho con el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y también al ver que la sociedad no tiene quejas de él. No hay motivos para cambiar al canciller ahora. Dentro de un mes y medio de trabajo, Stefan Timifiovich probó que mi decisión de proponer a la Rada Suprema, lo designé como ministro de Defensa, tenía toda la razón. También les pido que confirmen la legalidad de esta decisión por unanimidad y estaría de acuerdo con esta estimación. Se pasa a votar y el Parlamento ucraniano confirma el nuevo gabinete con 3 ministros, entre comillas, extranjeros. La decisión recibió el apoyo de 288 diputados, superando el mínimo necesario de 226. Stefan Poltorak, Pavlo Klimkin y Arsen Avakov han sido revalidados en el nuevo gabinete como titulares de Defensa, Exteriores e Interior respectivamente, la tríada fundamental. El lituano Ivaras Abramevicius, casado con una ucraniana y cuyos 3 hijos nacieron en Kiev, ocupará el cargo de ministro de Desarrollo Económico. El georgiano Alexander Khachishvili se desempeñará como titular de Sanidad. Y la estadounidense Natalie Yaresko, que lleva más de 20 años residiendo y trabajando en Ucrania, será la ministra de Finanzas. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, atribuyó a la complicada situación económica del país la decisión de naturalizar a estos tecnócratas para que puedan recibir carteras del nuevo gabinete. Cúmplase. Donetsk, Ucrania, esta es la realidad en el terreno. El cese del fuego parece una quimera, ¿no? Las explosiones se oyen a la distancia y la realidad es contundente. Andrei Purgin. Bueno, el resultado de hoy es que nos pusimos de acuerdo a las 6 de la tarde en no disparar en el aeropuerto. Y nosotros en principio estuvimos cerca de la firma de documentos transitorios que cumplan la exposición de Minsk y que contribuyan a su aplicación práctica de lo que se logró allí. Desde el principio no se están retirando 15 kilómetros para retraer armamento pesado, ni la cantidad necesaria de kilómetros que se divide en 30 y a los 70 kilómetros y así escalonado sucesivamente. Así que primero es la retracción del armamento pesado y luego sucesivamente y entonces todo el plan de acción escalonado para lograr resultados y llegar a detener los disparos que seguimos escuchando a la distancia. Kiev y Lugansk pactaron un cese del fuego. La realidad es cómo se logra. Moscú, vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich.
La situación es tal que no se puede obligar a la gente a que le guste. Vamos a encontrar otras formas para lograr nuestros planes en relación con el suministro de gas a otras regiones. Hace una pausa, toma un trago. La consecuencia más bien debe ser calculado por los que, como de hecho, llevaron el proyecto a la tumba. Se refiere a South Stream, obviamente, ¿no? Bueno, el hecho es que esto toca intereses geopolíticos de trascendencia. Y Rosen Plevneliev dice, la decisión sobre South Stream está en manos de Rusia y la Unión Europea. Estoy señalando a su atención el hecho de que si Rusia se compromete a cumplir con la legislación europea, no me imagino que nadie tenga objeciones a este proyecto. Al mismo tiempo, hasta este momento, Rusia no ha dado muestras de su intención de cumplir con la legislación de la Unión Europea. Es absolutamente claro que el desbloqueo del proyecto South Stream está en manos de la Unión Europea y Rusia, y en la intención de Rusia de cumplir con la legislación europea. Y esto lo dice el presidente búlgaro. Отключването на проекта Южен поток е в преговорите между Европейския съюз и Русия и в желанието на Русия да се съобрази. En suma, Bulgaria dice lo que se sabe, que el futuro del South Stream depende del diálogo Rusia-Unión Europea. Creo que está más claro que el desbloqueo de South Stream depende de las negociaciones entre la Unión Europea y Rusia, ha declarado el jefe del Estado búlgaro, como acabamos de oírlo. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció ayer la suspensión de esta obra que iba a llegar gas natural de los yacimientos rusos a toda Europa, si se quería, debido a la oposición de Bulgaria a permitir el paso por su territorio. ¿Quién motivó a Bulgaria a tomar esta decisión? Pleneliev insistió en que este proyecto es entre Rusia y la Unión Europea y no entre Rusia y Bulgaria, y recordó que la negativa búlgara se debió a una petición de Bruselas que considera que South Stream incumplía la normativa comunitaria en materia energética y de adjudicación de obras públicas. Bueno, si Rusia hubiera dado indicaciones de que respeta la legislación europea, nadie se opondría a la realización de este proyecto, aseguró muy oportunamente a los servicios de la OTAN el presidente de Bulgaria. South Stream está entre los proyectos que pueden realizarse en el marco de la Unión Europea tan solo si se cumple la legislación europea. Bruselas nuevamente, Federica Mogherini, representante italiana. La decisión anunciada ayer, obviamente, la posición de la Unión Europea sobre South Stream no cambia. Yo sé que el vicepresidente de la Comisión, Šefčovič, con los que mantuve una reunión ayer por la energía, ya ha anunciado que, en cualquier caso, está previsto otro encuentro sobre South Stream para dentro de un tiempito y saldrá. Y cuando digo la posición de la Unión Europea no cambia en South Stream, significa que cualquier cosa que suceda en el territorio de la Unión Europea y con los socios de la Unión Europea tiene que respetar al mismo tiempo las normas de la Unión Europea y es válido obviamente también para South Stream, pero la decisión que tomó, anunciado no por Rusia ayer, nos dice que es urgente y no solo para diversificar las rutas, sino también para las fuentes de energía que son importantes para la Unión Europea. Bueno, la Comunidad Europea dice que no hay base legal para compensar a los participantes en South Stream. Acabamos de oír a la alta representante Federica Mogherini, que comentó que es urgente diversificar las rutas, por lo tanto las fuentes de energía son tema de la Unión Europea. Estamos en Moscú, obviamente, y Dmitry Savchenko, trabajador, jefe analista de Nordea Bank, experto en el manejo del asunto en computación, y luego escucharemos dos opiniones de alguien que está moviéndose precisamente por este acceso a los medios en una realidad que no parece preocupar a nadie en las calles, pero que tiene esta lectura. Lo más probable es que el rublo se mantendrá dentro de los límites de 50 a 55 rublos por dólar. Si tenemos en cuenta los precios de algunos escenarios y entre ellos el petróleo. Estamos optimistas si se recupera por lo menos a $90 por barril en los próximos meses. Hay una alta probabilidad de que el rublo cruzará la marca de 50 frente al dólar y vamos a ver las marcas aproximadamente a 45 frente a la divisa estadounidense.
A otra pregunta dijo, ahora hay una opinión de que el Banco Central está todavía listo para actuar en el mercado. No podemos descartar la posibilidad de que en los últimos 2 días el Banco Central haya hecho algunas intervenciones en el mercado con el fin de detener la abrupta caída del rublo. Pero si hablamos de las intervenciones a gran escala, es absolutamente claro ahora que el Banco Central no está dispuesto a gastarse las reservas, lo que significa que las intervenciones que vimos al principio del año y en otoño probablemente no las volveremos a ver. No entran en el juego. El rublo crece 2,05% ante el dólar y 1,9% frente al euro. El Banco Central de Rusia fijó las cotizaciones oficiales que entrarán en vigor a partir de mañana. 50,7.678 rublos por dólar, 63,2.414, hay que ir hasta las 10 milésimas aquí, rublos por euro. 50 y 63. Las cotizaciones oficiales anteriores, 51,80, si quieren los detalles, 51,8068 rublos por dólar y 64,4425 rublos por euro. Van hasta los milésimos. Y aquí nos encontramos en la Ciudad del Vaticano. Junto al Papa Francisco, líderes de diversas religiones firman una declaración para erradicar la trata, terrible flagelo de la esclavitud moderna en todas las formas, a que volvió a calificar como crimen de lesa humanidad. Lo hizo al protagonizar un acto sin precedentes en el Vaticano, en que líderes de diversas religiones, musulmanes, judíos, cristianos, ortodoxos, anglicanos, hinduistas, budistas, firmaron una declaración conjunta para erradicar la explotación física, económica, sexual y psicológica que encadena a millones de personas. Declaramos en nombre de todos y de cada uno de nuestros credos que la esclavitud moderna en términos de trata de personas, trabajo forzado, prostitución, explotación de órganos, es un crimen de lesa humanidad, dijo el Papa Francisco en su discurso. Sexual y psicológica de hombres, mujeres y niños y niñas actualmente encadena a decenas de millones de personas a la deshumanización y a la humillación. Bueno, como queda evidenciado, el Santo Padre no le teme a ningún tema y le entra con facilidad, con fluidez y con lo que hay que tener. Bien, bien por el Papa, si se nos permite decirlo. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, Venezuela, les habló Walter Martínez a nombre del equipo Dossier como productor y presentador de este programa. Disponga usted de las cámaras, señor director.